Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Son las 5:30 de la tarde y damos inicio a este otro conversatorio de la Biblioteca Pública de Pereira con todo el aporte y todo lo que significa importante la representación de la alcaldía municipal de Pereira, la universidad, la Secretaría de Cultura de Pereira. Hoy la Biblioteca Pública. Bueno, estoy sacando el audio de él, pero está bajito y con manos libres. De voces femeninas, de solo mujeres escritoras pereiranas que han dejado su obra plasmada en este libro de bolsillo que se está regando por toda la ciudad como una semilla, de esas que se siembran en los ranchos de México hasta en los cafetales pereiranos. Aquí estamos entonces con estos invitados de lujo, diciéndoles que de esta manera estamos rindiéndole un homenaje y conmemorando el Día de la Mujer. Hoy, especialmente hoy, estuvimos armando la exposición de los libros de las mujeres escritoras pereiranas y no alcanzamos a llenar todos los estantes de la biblioteca como deseaba porque por alguna razón nos están faltando más títulos de mujeres escritoras, nos están faltando más voces femeninas en el panorama literario pereirano y las más las más representativas están acá con nosotros y les damos una bienvenida y un caluroso abrazo desde la distancia acá en la Biblioteca Pública de Pereira. Bienvenidas, bienvenido Jaiber, nuestro compilador, magíster en literatura, profesor, escritor, ganador ya de premios. Jaiber, bienvenido y qué bueno que nos estés acompañando el día de hoy con este conversatorio especial desde Quinchía. Gracias, Carlos. Y pues no, yo genial y feliz, dichoso de estar en esta tarde con mujeres a las que quiero mucho, muchísimo, a las que respeto, a las que he leído, a las que, mejor dicho, usted no se imagina mi felicidad en este momento. Muy bien, entonces demos inicio. Yo quiero que presentes a cada Listo. una de tus invitadas y por supuesto recibirlas con todos los aplausos y honores del caso. Listo, Carlos, muchas gracias. Y pues bueno, entonces, de nuevo, decirle a los pereiranos que nos están viendo y a todos los que nos están acompañando en este conversatorio en cualquier esquina del mundo, pues que me siento muy contento. La raíz por la que yo soy el que en este momento está también acompañado es por este tomo de La Chambrana, que es la colección de literatura publicada por la Biblioteca Ramón Correa de la ciudad de Pereira. Y entonces resulta de que he tenido la oportunidad de ser el compilador y eso están conmigo, están aquí para nosotros Ana María Jaramillo desde Ciudad de México, Susana Henao desde Pereira, Cecilia Caicedo desde Pereira y pues bueno, empecemos escuchándolas. ¿Qué tal si en ese mismo orden nos regalan el saludito? Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Ana, sí, te escuchamos. Sí, señora. Pues es un gusto para mí compartir con estas viejas amigas y que admiro tanto, que quiero tanto y que ya hemos recorrido un buen camino. He sido editora de las dos, las respeto y las admiro como mujeres y como escritoras y pues me encanta que compartamos esta pasión por la literatura y también por Pereira, ya que yo soy una amante incondicional de la ciudad donde nací y de la región, ¿no?, de donde soy y donde están mis raíces. Entonces estoy muy contenta de estar aquí y Jaiber, que lo conocí muy jovencito, demasiado joven, y que también he sido su editora y también que he visto su gran crecimiento y su formación como escritor, que me complace mucho.
Muchas Muchas gracias gracias, por Ana este. María. Profe Susana. Susana, listo. No, muy contenta de estar esta tarde con ustedes. Ana María, Cecilia, ojalá estuviesen las otras escritoras aquí, porque para mí sí es un privilegio ser parte de este grupo, y no solo de escritoras como escritores de literatura, sino como mujeres escritoras, porque creo que hacen falta estos colectivos. Las mujeres tenemos muchas cosas que decir y creo que el hecho de que existan espacios, que se vayan abriendo espacios, me parece pues genial, y gracias a ti, Jaiber, por haber hecho esta edición y haberme incluido en ella. Gracias, profe, con mucho gusto. Profesora Cecilia. No, muy buenas tardes a todos, encantada realmente de estar con ustedes compartiendo con Ana María Jaramillo, a quien he leído hace muchos años y le he estudiado y me ha encantado su literatura, lo mismo Susana Henao, con el he tenido el placer de compartir sus trabajos y de presentar en algunas ocasiones. Con Jaiber, por supuesto. Jaiber es una persona que ha trabajado muchísimo y yo quiero agradecerle ahora sí públicamente este ejercicio que hace tan interesante con las escritoras y con la escritura hecha por mujeres que estamos soñando este mundo literario. Gracias, Jaiber, de verdad, por darnos nueva voz y nueva vida. Y mil gracias al público por acompañarnos en esta audición. No, listo, con mucho cariño, tanto por ustedes como por la ciudad, porque creo que en Pereira debemos de conocernos mucho mejor a los que nos estamos dedicando a la literatura, ¿cierto? Y yo creo que era una tarea pendiente porque, y por ahí quiero iniciar, resulta que a mí me pareció muy curioso, el cuento es poco cultivado por las mujeres en Pereira, es decir, es más fácil armar, por decirlo así, una antología con mujeres poetas, mujeres que se dediquen al cuento, ¿sí? Ese es un dato que me llamó muchísimo la atención, porque comparaba dos listas, la de ganadores del concurso de autores pereiranos, como una propuesta por el territorios, donde prácticamente, o sea, en la década de los 90, la propia Susana nos dio 2 libros hermosísimos de cuento, Ana María nos dio uno, y en esa primera década de 2000 Ana nos regala otro, la profesora Susana nos regala otro, y la profesora Cecilia nos regala también esas versiones sobre esta, donde empieza esa narrativa corta. Entonces, pues me parecía muy, muy curioso, ¿sí? Esta relación. Sin embargo, hay que también me pude dar cuenta, está Marcia Navarro, Ani Montenegro, está Juliana Javier, Ana Lucía Carona, Adriana María Galvis, Carolina Hidalgo, que son mujeres que en este momento están escribiendo cuentos breves, están haciendo esa ficción corta y que pues están pidiéndonos, como quien dice, canto. Entonces me gustaría iniciar esta ronda pues precisamente sobre ese tema, ¿cierto? Como tal, el género, el cuento. Entonces, no sé, me gustaría como que pudiéramos recordar esos inicios o por qué escribir cuentos, ¿cierto? ¿Qué encontraron ustedes en la narrativa breve que les encantara y que digamos que las tuviera allí? ¿Cuáles son esas posibilidades? Entonces, no sé si lo hablamos en el mismo orden que de la ronda anterior, Ana, Susana y Cecilia. Ok, bueno, el cuento, como decía Borges, es un tiro al blanco. El cuento tiene, digamos, la muy buena característica de que no tiene situaciones excesivas, rellenos, descripciones innecesarias, y tomas una situación dramática que puede estar ya en curso, o sea, tomas un momento como un fotograma de la situación dramática y le das como un remate, una solución, es como una... Y a veces la gente le dice a uno, ay, pero eso hubiera dado para una novela. A mí a veces me han hecho ese reproche, ¿por qué te quedaste en un cuento si eso daba para una novela? Y a veces yo he sentido que no, que
que quedarme en esa instancia tal vez de un cuento largo, que los tengo, cuentos largos, no me da para más, porque tampoco se trata de llenar de situaciones y de personajes cuando la esencia de lo que uno quiere decir ya está resumida en el cuento. Entonces, por eso Borges odiaba la novela, decía que era un sinfín de situaciones innecesarias y que el cuento era una flecha al blanco. Las editoriales desde hace años resolvieron que no les gusta el cuento y que eso no se vende, y obligaron a los escritores a escribir novelas y que fueran de entre 200 y 400 páginas también. O sea, pusieron como un límite por una cantidad de condiciones económicas para que los libros fueran rentables, tuvieran lomo, tuvieran peso, y poder ir como constituyendo unos narradores con más aire, que también esas historias se pudieran convertir en adaptaciones al cine o a la televisión, que de allí se sacaran personajes y se crecieran para unas series o cosas así. Entonces, el cuento requiere, a diferencia de lo que la gente piensa, mucha precisión y mucho artificio para que funcione, para que tenga la contundencia que uno quiere que tenga. En la novela puede disimular más. No sé, esa es mi opinión. Bueno, voy a intentar responder, pero a mí me cuesta trabajo hacer como la retrospectiva. Siempre está contaminada del hoy, de lo que pienso y lo que siento hoy. Pero yo creo que elegí el cuento en aquella época porque yo sentí, como dijo Bakhtin, que la novela era el lugar de la polifonía. Pues yo sentí que esa polifonía podía estar en cualquier relato, en cualquier narración, y de pronto yo sentí como el asalto de tantas voces en el momento en que regresé a mi pueblo, que es Quimbaya, porque yo había iniciado una carrera de instruirme, de aprender, que fui corriendo grado a grado en el colegio, llegar a la universidad, y como solamente escuchar aquí esta monovisión que estaba en los libros. De pronto, cuando volví a mi pueblo, ya como mamá, regresé y empecé como a oír otras cosas y otras voces, y esas voces me asaltaron de alguna manera y decían cosas sabias, decían tantas cosas diferentes de las que yo había contemplado, imaginado, proyectado, y tuve que convertirlas como en cuento porque eran tantas. Si hubiese hecho novelas, pues no habría evacuado como ninguna de esas inquietudes. Yo pienso que escuchar otra vez la gente que provenía de la oralidad, esa era como la gran sorpresa que me tenía guardada la vida, descubrir que en la comunicación oral había una riqueza infinita. Y creo que cogí como esos aspectos que fueron más llamativos y construí cuentos alrededor de eso. Esa es como la historia mía con el cuento. Bueno, en el caso mío, yo realmente más que escritora de cuentos, lo que he sido es ensayista. Ese fue mi punto inicial, mi punto de arranque. Hice ensayos sobre narrativa colombiana, sobre narrativa de América Latina, etcétera, etcétera. Y algún día, un texto que había presentado en otra parte, se me ocurrió una noveleta, una historia entre cuento y novela, y me descubrí como narradora. Después, mucho tiempo después, hice novela y finalmente, o sea, he arribado al cuento. O sea, este es un género nuevo para mí, pero repito, yo fundamentalmente fui ensayista y me dediqué a la crítica literaria, el reconocimiento de los otros, porque me encantaba verlos a todos ustedes
y enterarme del recorrido que cada uno de los escritores hacía y cómo se relacionaba con su medio. Llegar al cuento para mí ha sido una relación maravillosa. En este momento, durante la pandemia, sí acabo de escribir un libro de cuentos que espero darlos a la luz pública dentro de poco, y encontré que realmente en el cuento uno se podía mover con una solvencia muy particular porque la vida cotidiana nos permitía tocarnos, ¿no? Tocar esa sensibilidad y esa piel que de pronto la novela, que es más larga y más voluminosa, nos lo va diluyendo de alguna manera. El cuento es preciso, como dice Ana María, no es preciso, es concreto. Eso no significa que sea un bodrio, sino que por el contrario, esa concreción y esa lucidez implica la densidad y entenderlo de una manera diferente. Les cuento que pues para mí es novedoso el género y estoy absolutamente contenta haciéndolo y aspiro a seguir escribiendo cuentos para mi propio beneficio y solaz, fundamentalmente. ¿Y el nuestro? Sí, y el nuestro. Muchas gracias y pues bueno, yo les voy contando. Esta antología la abre un cuento de una muchacha, pues me disculpan la expresión, cierto, pero era muy jovencita, era una niña de unos, cuando publicó su primer libro de poesía, ella no tenía los 18, y su primer libro de cuentos los publica cuando tiene cerca de 28 años. Ella había nacido en Abejorral, Antioquia, en Manizales, su papá era juez y ella le ayudaba a veces como secretaria, y esa habilidad con la mano la hizo escribir un primer libro de cuentos para el Eje Cafetero. Ella se llama Blanca Izaza de Jaramillo y más reconocida como poeta, pero pues de todas maneras es la primera mujer que en nuestra región publica un libro de cuentos de la montaña. Yo decidí abrir la colección de En Sigilo por Nuestros Cuerpos con un cuento que se llama La Casa de Lorenzo Albán, escrito en 1926, ya vamos para 100 años de este cuento, y lo escogí porque me llamó mucho la atención cuando me hablaron de él. Esperemos que salga el libro de Jorge Ochoa para conocer más de Blanca Izaza, pero el caso es que era una mujer dentro de la historia, ya ustedes la van a conocer, pero pues les voy a adelantar nada más un pedacito. El problema es que hay una muchacha que se casa, no, el problema no es de la muchacha, el problema es de un señor que se casó con una joven que escribe poesía, y entonces hay otro matrimonio que se está burlando de ese matrimonio, y dice la esposa que no es escritora, pues lástima que ese muchacho se vaya a llevar un chasco casándose con una mujer que no piensa sino en los libros, y que cuando él llegue a la casa le sirva en lugar de almuerzo unas cuantas tonterías rimadas. Entonces a mí me da mucha risa y digamos que lo escogí precisamente como para poner el tema, porque yo me imagino en 1926 a la pobre Blanca queriéndose dedicar a la literatura, ¿cierto? Y cómo habría sido esa cuestión de, pero pues eso no era como una situación propia para las mujeres. Pero también en esa década en Londres, Virginia Woolf se estaría preguntando por la mujer y la novela en esta obra que se llama Una habitación propia. Entonces, lo traía a colación porque me gustaría, pues a propósito de una fecha como la de hoy, ¿cierto? Como el 8 de marzo, que nos pudieran contar, bueno, ¿cómo fue en el caso de ustedes hacerse escritoras? Sí, o sea, ¿cómo fue esa situación de salir adelante con algo que de pronto en su momento, pues, era una novedad, ¿cierto? Era además algo proscrito. Entonces, pues, sería bueno que nos contaran esa partecita. Bueno, yo empecé a escribir muy joven, pero no, las cosas que hice no prosperaron, digamos. Me casé también muy joven, tuve un hijo, entonces, y me puse a estudiar economía, que era la única opción que tenía en Pereira, que acababan de abrir la Facultad de Economía en Pereira. Entonces, pues, como que un poco tuve que aplazar esas ideas de escribir. Cuando me gradué y
y bueno, en Bogotá ya terminé mi carrera de economista, entonces escribía cosas, sabía que me gustaba mucho escribir, pero sobre todo leía, era una lectora imparable. Eh, a cuento de lo que dijiste, Jaiber, sobre tener una esposa que se dedica a leer, la suegra de Madame Bovary pronunció unas palabras muy parecidas a las de la esposa del matrimonio amiga que te refieres. Y de mí también se reprochó eso, leer demasiado. Fue un reproche sobre mi condición, digamos, de mala esposa. Entonces, bueno, finalmente llegó a México y aquí empecé a escribir ya en forma cuentos, la novelita corta Las Horas Secretas y a la vez un libro de cuentos. Y ya ahí, pues, lo más importante que considero, y aquí soy muy reiterativa, es que no solamente uno tiene que leer para poder escribir, sino que también tiene que publicar. Si lo que uno escribe no se publica, entonces no se avanza como escritor. Por eso es muy importante esta presentación del libro La Chambrana y que sean estas iniciativas editoriales que le den salida a lo que hacemos y nos impulsan a abandonar esos textos y empezar otros nuevos, porque mientras uno no publique, estas cosas se van quedando ahí y uno sigue metiéndoles mano y nunca las termina y nunca madura uno como escritor, porque tampoco se somete a la implacable crítica del lector. Sí, y entonces me parece que esa conjunción de leer y publicar son las cosas que realmente te hacen un escritor. Y bueno, yo he tenido que aplazar mucho cosas que quisiera escribir y yo ahora quisiera estar dedicada a escribir y pues bueno, tenemos que seguirnos ganando la vida y tenemos que seguir buscando cómo trabajar y entonces no le queda a uno el tiempo que quisiera dedicarle a la escritura. Pero bueno, eso es una excusa porque cuando uno quiere hacer algo, pues lo hace por encima de todo. Y pues creo que yo siento que sí he evolucionado, que he madurado y que he decantado mis lecturas y he podido entender como para dónde iba y qué es lo que quiero hacer después de 30 años, ¿no? Logré como encontrar mi propio lenguaje y acomodarme cómodamente en eso. Bueno, en mi caso el comienzo es parecido. Muy joven, muy buena lectora. También con inquietud por escribir y lo que ganaba era como la admiración de mis amigas, mis profesores, mi familia. Pero no había un futuro para una joven que se graduaba ya comenzando los años 70 como escritora. Así hubiese sido niño, tampoco lo habría habido, ¿no? Yo no siento que el problema estuviese por ahí, que es una cosa como de la sociedad de la época, donde el escritor era quien tuviese los medios para no tener que trabajar y poderse dedicar a la escritura era quien podía como llegar lejos. Entonces no había más remedio que elegir otra carrera, aunque no tuviese nada que ver con esa vocación. Donde yo pienso que está el problema es como en la crítica, porque cuando uno ya se decide a escribir y cuando comienza a hacerlo sistemáticamente, metódicamente, y empieza a convertirlo en proyecto de vida, de pronto la crítica no está tan dispuesta a apostar por una mujer en ese sentido, ¿no? Ahí es donde yo siento que está como la dificultad. Pero de todas maneras yo he hecho mi vida alrededor de la literatura y sigo escribiendo. Últimamente, como parte de mi proyecto docente, pues hago más ensayo y mis últimos libros han sido ensayo. Ahora pronto va a salir uno en la Tecnológica sobre literatura femenina, una investigación sobre novelas y mujeres. Entonces, bueno, me he dedicado como al ensayo, pero las novelas están aquí en un cajoncito, esperando
cuando digo ya está lista para mandarla a un editor. Pero sigo en esta tarea y en este deseo infinito de leer y escribir. Bueno, en el caso mío, yo creo que comencé muy jovencita a leer, a ser muy buena lectora, porque había un hermano mío que éramos los dos menores muy cómplices en la lectura y encontramos como la manera de llegar al libro. Aunque nosotros aterrizamos en la lectura de los libros, fue por Calimán y por Santer el Enmascarado de Plata y por todo ese tipo de cómics que nos encantaban, y mi mamá prohibía su lectura, pero era fascinante encontrar el reto de por qué no leer ese tipo de cosas. Bueno, crecimos mucho con eso. Pero de otra parte, en mi casa tengo la fortuna de haber contado con una tía y un abuelo materno que eran también tenían su biblioteca, no tan extensa, de algunas maneras precaria, pero era interesante que en la casa existían libros, ¿no? Y los leíamos a hurtadillas. Bueno, una experiencia divina de lectora. Luego, el resto de filosofía y letras, y por razones del discurso académico, pues tenía que aterrizar casi que forzosamente en la escritura literaria, pero partí de la lectura. Me considero una excelente lectora, una muy buena lectora y una ávida lectora. Estando en ese ejercicio de la lectura y en el ejercicio colateral de escribir, surgieron los primeros textos, pero yo quiero hablar de la primera novela que escribí. Una novela que la hacía curiosamente la comencé a hacer solo a las 4 de la mañana, porque antes y durante el día tenía unos cargos académicos en la Universidad Tecnológica y hacía unas investigaciones también para ser publicadas, muy acuciosas. En cambio, la literatura me parecía a mí ese solaz, me daba la impresión de la autenticidad. Por eso la hora de las 4 de la mañana me parece que es significativa, entrar en esa hora del entresueño y la vigilia, donde uno podía ser incluso más creativa, sin ataduras y sin límites. Así comencé escribiendo una novela una novela pequeña, inicial, ¿no? Que era el recuerdo fundamentalmente de un gesto. Luego escribí una segunda novela, que es Verdes Sueños, en la que tenía que recorrer el espacio de mi infancia, fundamentalmente de mi cultura nariñense, para intentar explicar mi propio mundo y mis antecedentes. Y comencé a soñarme con unas hostias y con una descomposición y un baúl, etcétera, etcétera. Pero realmente era ese placer de la escritura. Yo lo primero que escribí en términos narrativos, no pensé en editarlo, error, como dice Ana María, sino pensé en gozármela simplemente. Lo que pasa es que las ediciones se fueron dando y fueron resultando, y por ejemplo Ana María me editó una novela en México, esa Verdes Sueños, mil gracias, pero fue así, ¿no? Ahora, lo que yo sí quisiera notar es que si las mujeres y los hombres en Colombia no publicamos lo suficiente, no es tal vez porque no tengamos la intención, la vocación, es que en Colombia publicar es muy difícil, realmente es muy difícil. ¿Qué editoriales grandes y comerciales se comprometen? Esa es una gran dificultad. Uno, y desde lo local, desde las provincias, ¿cómo hacemos nosotros para apuntar la visibilidad de los escritores locales? Ese es otro gran problema. Son dos incógnitas que tenemos que entrar a resolver. El ejercicio nacional y el ejercicio internacional, pues que algunos de una u otra manera lo hemos logrado, pero fundamentalmente cómo apostarle como región a que los escritores nuestros tengan la posibilidad de ser leídos en, no sé, en distintos lugares y en distintos escenarios. Pero sobre todo dentro de esos escritores, yo sí quiero insistir en que la pluma femenina, y no por hacer simplemente una lectura extraña de la mujer por la mujer en sí misma, sino porque de verdad hay muy poco apoyo a la escritura femenina, y por eso vuelvo y repito mi agradecimiento a Javier Ladino, ¿cierto?, que nos da la posibilidad de encontrarnos de tarde en tarde a estas mujeres que escribimos y poder hablar de nuestra obra. Es una responsabilidad, doctora. Sí, yo tendría que decir que yo no podría haber hecho otro trabajo antes porque es que esto nace. Y quiero aprovechar el momentico para enviarle el saludo y darle las gracias a la profesora Diana Muñoz. Diana Muñoz para mí fue fundamental desde la primera materia que tuvimos con ella, que fue Introducción a la Literatura, y de ahí para allá, mejor dicho, no podría yo ser estudiante de la profe Diana sin hacer este tipo de ejercicios.
Y volviendo entonces al tema, por ejemplo, a mí me parece muy curioso porque hoy nos hablábamos con unos profes y resulta de que una compañera tuvo algún inconveniente porque puso a sus estudiantes a leer Alba Lucía Ángel y de pronto la familia del estudiante dijo, no, a Alba Lucía no la va a leer el estudiante. Entonces recordaba a la doctora Cecilia buscando en algún momento los libros de Alba Lucía y toda la situación de no poderlos encontrar, ¿cierto? Y como que, hombre, pasa el tiempo y sigue, pues no deja de ser, no sé, hay un motivo de estudio, ¿cierto? Y traigo a cuenta Alba Lucía Ángel porque pues de ella es de quien aparece el segundo cuento en esta antología. Casi 50 años después, en 1978, Alba Lucía Ángel a conocer O Gloria Inmarcesible, y en O Gloria Inmarcesible nos regala viñetas, teatro, guiones de cine, poesía, una miscelánea, y de pronto de ella entonces decido escoger la doctora Liuba, que es una suerte de médico rural, que trabaja entonces mucho por las comunidades ahí en Pereira, y entonces pues quería como rescatar ese tesoro, pasar de la mujer que había estado en el hogar en 1926, ¿cierto?, a una mujer que se entrega a trabajar con las comunidades. Y digamos que en ese decurso sigue siendo histórico, y entonces el siguiente cuento, también con un espacio de tiempo largo, entonces aparece Ana María, de quien tomó de su primer libro de cuentos de crímenes domésticos, Retratos. Yo he gozado mucho leyendo a Ana María, pero, o sea, no sé, claro, porque Eclipses de cierta manera ya nos está colocando en otra tónica, ¿cierto? En otro sentido, pero yo siento los cuentos de crímenes domésticos muy disparatados, muy locos. Sí, me los gozo porque me hacen reír muchísimo, y me gustaría, pues, Ana, en este momento que volviéramos, ¿cierto? ¿Cómo nace Crímenes Domésticos? ¿Qué es Crímenes Domésticos? ¿Cómo recuerdas Crímenes Domésticos? ¿Qué nos pudieras decir? Bueno, yo tuve mala suerte con el epígrafe de ese libro porque todo el mundo me lo quitaba. Yo me gané el premio de Colcultura y me quitaron el epígrafe. Y luego todas las ediciones que he hecho le quitaron el epígrafe, que es a mi esposo, quien aún vive. Y me lo quitan. O sea, sí, es un libro que tiene un sentido de humor muy macabro. La gente encuentra que no, ¿cómo voy a poner ese epígrafe? ¡Qué horror! ¿No? Y pues partía como de la idea que yo consideraba y que hoy hace 30 años era una idea relativamente novedosa, hoy es el pan nuestro de cada día, de que el lugar más peligroso para la mujer es su hogar, su casa, su pareja, que mueren miles de mujeres a manos de sus parejas o exparejas y en el ambiente doméstico. Entonces yo quise como ambientar todo tipo de crímenes que ocurrían en el alrededor de la casa, que no había que salir a ninguna parte para... Y ese libro va acompañado de un cuento largo o noveleta, que es La curiosidad mató al gato, que es una novelita policíaca. Entonces, como que complementaba la idea del crimen que está fuera de la casa, aunque los crímenes de esa novelita policíaca eran domésticos también, pero con una investigadora, con una detective. Y pues sí, son cuentos como muy cínicos, como con mucho sentido del humor, con muchos juegos de lenguaje, haciendo homenajes a situaciones del cine mudo, como en una búsqueda. Yo siento que ahí yo estaba, como era mi primer libro de cuentos, estaba yo en una búsqueda, a diferencia ya de Eclipses, que ya es como ya ahí había encontrado como un tono más serio, más íntimo, más reposado, y que de todas maneras, claro, es más fresco lo primero.
¿no? Es más espontáneo, tenía menos oficio también, pero también tiene la gracia de cuando uno escribe con cierta inocencia, con cierta, un poco naif, ¿no? Que no se está preocupando tanto por las formas, sino como por decir lo que quiere decir. Y entonces hay un cierto mérito en esos textos, que tal vez sea la espontaneidad y, digo, la inocencia con la que se abordan, con la que se escribe. Sí. A mí digamos, si después escribí una novelita que a mí me gusta mucho, que se llama El sonido de la sal, que es donde yo ya siento que ya tengo un tono, pero ya es un tono todavía más mío, más íntimo, pero ya es un tono también como que aunque yo soy muy burlona, siempre y muy paradójica en todos mis enfoques en la vida, me parece que ahí como que perdí un poco la chispa esa de estarme burlando de todo, como que la vida me bajó. Me bajó la velocidad esa de estarme riendo de todo. Espero recuperarla. Pero, Ana, de todas maneras, yo siento que en El sonido de la sal, el personaje sigue riéndose de algo, ¿sí? Es un personaje muy profundo, pero no deja de colocar el chiste. O sea, nada más esa comparación con la isla Perejil, creo que es, sí, a mí me hizo reír, porque de verdad que me hacía pensar cómo es sentirse como esa bendita isla. Incluso busqué en internet noticias, busqué la isla y yo, no, sí, pobrecito de uno ser esa isla. Pero sí, muchas gracias de todas maneras por crímenes domésticos. Sí. El siguiente cuento lo escogí y pues para este cuento, si no me fui a las antologías que publicó antes la profesora Susana Henao, que había publicado Crónicas de Temis y Antesala del Paraíso, sino que para este cuento me fui a una revista de Pereira Cultural, porque yo en algún momento había leído ese cuento y yo en ese momento como que no lo disfruté, no lo aproveché, no sé, y de pronto como que volvámoslo a repasar. Y cuando lo repasé, yo dije, no, este cuento, mejor dicho, sigámonos riendo de la vida, sigámonos riendo de los personajes. La profesora Susana sabe que yo adoro a la Trini de Antesala del Paraíso, y aquí en esta señora también empecé como a notar que teníamos cierta afinidad. Entonces, profesora Susana, no sé, me gustaría que usted nos pudiera contar, porque pues, como insisto, este cuento no aparece en una antología, aparece por fuera, aparece en la revista Pereira Cultural, y pues yo disfruto mucho de Una modelo para Alfonso Marín Hernández. Bueno, mira, ese cuento tiene que ver con algo que yo creo que también es propio de los cuentos que están en esta chambrana de otras autoras, y es que cuando en una narración una autora va a construir su imagen femenina de yo, siempre aparece como la imagen del varón, como interfiriendo, como saboteando, como obstruyendo esa construcción de imagen que una mujer quiere de sí. ¿Sí? En el cuento de Ana María yo veo ese juego de la foto, yo pongo la foto de la novia y él pone la foto del soldado. Esa representación de los dos como imagen me parece que como que de alguna manera muestra que se trata de eso. La historia se trata de poder poner la imagen de ella y poner la imagen de él ahí como, bueno, si ella pone la imagen de novia, yo pongo la imagen de soldado porque yo no me voy a casar porque me voy para la guerra. O me caso pero me voy para la guerra. Y entonces ella pone la imagen de la de negro que lo está llorando, como disuadiéndolo, no se vaya para la guerra, que mire lo que pasa, usted se muere, entonces yo quedo de luto. Como algo así entiendo que uno hace en los cuentos, construir una imagen, y esa imagen de alguna manera entra en diálogo con la imagen de mujer que tienen ellos. Como la de Blanca y Sasa, ¿no? Cuando
cuando dice yo como mujer literata, pero esa imagen está en segundo plano, porque la primera es mi imagen de mujer hacendosa. Yo tengo que cumplir primero con eso y en los ratitos libres yo seré literata. Pasa un poquito así en una modelo para Alfonso Marín, porque esta mujer que con cierto humor está mirando al poeta, yo era amiga en esa época de Alfonso Marín Hernández, me encanta su poesía, me encanta él como persona, me sorprende como persona, yo no podía creer que existiera alguien así. Y compartíamos mucho en reuniones de amigos. Y él siempre estaba contando cosas como de su intimidad, compartiéndolas, porque eran reuniones de amigos. Y de pronto a mí se me ocurrió, ¿qué tal que yo pudiera espiar la vida de él hasta el último momento? Entender por qué además de poeta quiere ser pintor y quiere ser escultor, entender cómo hace para producir sus imágenes. Y entonces finalmente sale este cuento donde ella se proyecta como una doble de él, porque ella ya está anticipando las metáforas, ella ya está imaginando el sentimiento de él con el que él va a estar ese día y con el que él va a regresar a casa. Y de alguna manera se va copiando ella en él hasta que finalmente el sexo en solitario de él se copia en ella y ella termina también con sexo en solitario porque ella es él de alguna manera. Entonces es como mirar esta imagen de mujer, de yo, de ficción, construido de manera referenciada a la imagen de un ellos, que está ahí siempre como imponiéndose, como apagando, como opacando. Entonces yo creo que eso es lo que está en muchas literaturas femeninas y también está en este cuento. En el principio era un divertimento. Realmente yo hago como esta lectura hoy, que volví a leer el cuento, pero en el principio pues sí fue un divertimento, ¿sí? Pero él se me imponía a mí como poeta. Yo ya había escrito en aquella época varios de mis libros, ya había escrito Los hijos del agua, y sin embargo él se me imponía a mí como poeta. Mi curiosidad era hacia él, cómo él piensa, cómo él crea, porque su poesía me gusta mucho, ¿no? Pero había no algo entre pares, había algo que yo quería saber para aprender. Esa es como la historia del cuento. Cecilia. Creo que sigue el cuento mío. El cuento mío es parte realmente de una novela que es la continuación de La ñata en su baúl. Yo estaba escribiendo la continuación de La ñata en su baúl y lo titulé Ritornello con Esteban, porque es que era volver sobre ese alter ego masculino y hablar de Esteban, etcétera, etcétera. Pero de pronto se me ocurrió que Esteban había podido tener también unos desenlaces terribles, era abogado, estudió en París, etcétera, etcétera, era un poco clase alta y de pronto se encuentra con una chica que había sido su novia en la adolescencia, que creo le pasa a todo el mundo, esos amores olvidados y perdidos, que en la adolescencia nunca llegan a más. Y de pronto ella se emociona tanto con el reencuentro y la posibilidad. Ella es una pobre aseadora en una oficina de abogados con un trapeador y una escoba, y llega Esteban, que le había llamado el día anterior para saludarla, y mechitas y merceditas y esto y aquello, y cuando se encuentran es tal el impacto que ni siquiera la reconoce, es una mujer invisible. Yo creo que a mí lo que me preocupaba, bueno, es como un poco la historia de ese cuento que aparece en La Chambrana. Lo que me parece a mí preocupante es esa invisibilidad de la mujer y esa ensoñación de lo femenino alrededor de una figura masculina, ¿cierto? Y no es el rechazo masculino, sino simplemente esa invisibilidad de ella misma. El problema es de ella, ¿cierto? Es cómo se autogestiona la mujer, ¿sí? Cómo se ve, cómo se visualiza a sí misma. Entonces ese cuento para mí fue como digo, es la continuación de una, y está en un texto mucho más grande, porque es una parte de Esteban, pero me interesa es cómo esos recuerdos de tiempo atrás
le van funcionando en todos los seres humanos, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, y cómo esas reminiscencias pueden servirnos de aliciente para entorpecer la vida o para reparar ciertas acciones inconclusas. Lo único que yo sé es que me gozaba escribiendo ese texto porque yo lo que creo es que las mujeres, cuando escribimos, estamos intentando descubrir esa voz femenina ahogada, ¿no? Descubrir la piel del hombre, descubrir el cuerpo del hombre, el del otro, ¿cierto? Y ese es el camino que intentamos todos transitar, ¿sí? Pero sobre todo mucho más difícil para las mujeres, transitar hacia ese cuerpo. Hacia ese cuerpo del otro. Por ejemplo, a mí, cuando Ana María escribe esta novela del negro, mi negro, me parece que es precioso ese encuentro de la piel, ¿cierto? Yo a Susana Henao le he leído cosas también maravillosas en el mismo sentido, pero sobre todo en este cuento que aparece en La Chambrana, ese boyerismo de Susana me pareció particularmente queridísimo y me recordó otros textos en donde, por ejemplo, los protagonistas van a hurgar en la basura para encontrar, y este es un texto de Facio Lince, para hurgar quién es el personaje. Conocer al otro, es el otro, una manera de conocer a nosotros mismos. Yo por ahí termino. ¿Quién más sigue o no? No sé. Jaiber. Qué pena, qué pena. Lo que pasa es que aquí hubo un descuadre con el internet. Ya estamos nuevo, menos mal. A ver. Algo escuché cortado, pero de todas maneras volveré a la transmisión para no perderme las respuestas. Yo estaba escuchando muy atento a la profesora Susana con lo de la imagen y no me voy a perder esa oportunidad de saber lo que nos decía sobre la imagen. Y obviamente estaba escuchando ahorita también contando entonces como el cuento que aparece de ella en la había tomado de acción social. Entonces, ¿sí? Pero no solamente está este tipo en un momento de nosotros tenemos este el número 14, se está oyendo mal. Hay que Jaiber, arregla el sonido. Si quieres hablamos nosotros un poquito para que lo arregles. Susana. Se está oyendo muy mal. Contesta algo de lo que estaba diciendo Jaiber. Bueno, no, yo no sé, pero sí me faltó también complementar en mi respuesta anterior la impresión con el cuento de Cecilia, porque la imagen de esta mujer enamorada tenía que cumplirse como a través de los sueños de él, pero ellos se separan tanto en el tiempo y en el futuro como él no reconoce la imagen de ella cuando se vuelven a encontrar, mientras que ella lo ve patentico, es decir, como si se pudiese trazar una línea entre el pasado y el futuro del personaje masculino, porque la sociedad lo permite, lo considera y lo promueve. En cambio, la imagen de ella termina tan distinta, viviendo una realidad que no hizo nunca parte de sus sueños. Y es muy triste, pues, mirar cómo esa imagen proyectada en el tiempo se derrumba totalmente, mientras que la otra permanece incólume. Pues hay una diferencia y yo pienso que sí, y que lo hacemos y podemos hacer eso inconscientemente porque es así, eso es lo que nos toca vivir como mujeres, y al proponernos la tarea de escritoras, de alguna manera eso sale, porque eso es lo que vivimos, ¿sí? Entonces, bueno, eso me había como faltado un poquito en mi respuesta anterior. Porque yo creo que efectivamente lo que nosotras estamos intentando hacer es una lectura de mundo, ¿no? Que nuestra mirada y nuestros ojos y nuestras sensaciones sean capaces de trasladarnos ¿sí? Porque los hombres siempre han contado, siempre se han narrado, y lo más grave es que los hombres nos han narrado a las mujeres, ¿sí? Pero las mujeres que seamos capaces de leer nuestro interior, ¿sí? De dejarnos agobiar
por nuestra propia percepción del mundo. Y a gobierno en el sentido de aplastar, sino gobierno en el sentido de saturarnos para tener que vomitar esa lectura que debemos hacer del mundo. Es que me parece que ese hecho de la chambrana, que estoy en compañía de semejantes mujeres tan buenas escritoras, lo que tiene realmente de sintomático es que rompe una estructura de canon literario. Porque en el canon literario colombiano, y yo no sé si en otras partes del mundo igual, fundamentalmente se ha priorizado la voz del hombre, la voz masculina, y no solamente la voz del narrador, sino fundamentalmente la voz del autor. Entonces, darnos ahora esta posibilidad de tener voz y de tener cuerpo y de tener espíritu y sobre todo manejar nuestras acciones, nuestras pasiones. Esto que en el texto de Blanca Izaza dice, estos embelecos literarios, uy, que me parece maravilloso, ¿cierto? Ese cuento de ella hace más de 100 años, porque está señalando exactamente lo que le ocurre a la literatura colombiana. Yo recuerdo haber leído un texto lindísimo de un colombiano que lo escribe cuando tenía 80 años, su título es Los pecados de Inés de Hinojosa, cuando al restablecer la figura de doña Inés, de Próspero Morales Pradilla, restablecer la figura de Inés de Hinojosa implica todo un reconocimiento político de una América Latina distinta, en el cuerpo de esa mujer que no era una india, ¿cierto?, que tenía el diablo en el cuerpo y en la piel, sino que fundamentalmente era una mestiza rebelde. Es preciosísima esa novela y la hace un hombre, ¿no? A los 80 años le escribe, 80 años de edad. Entonces yo sí creo que las mujeres tenemos la obligación de estar escribiéndonos permanentemente, de hacer esta reescritura de la historia. Así nos digan que ese es, como no contamos historia, sino que nos inventamos. Es que tenemos que inventar esa historia realmente. Se nos fue Jaiber, ¿verdad? Entonces, sí, entonces yo creo vamos que... a ti, Ana María. Bueno, hasta que aparezca. A mí siempre me ha preocupado el punto de vista del que se cuentan historias normalmente, en mi caso, de historias de mujeres, y yo utilizo el punto del narrador masculino y el narrador femenino. A veces cuento la historia de una mujer desde el punto de vista de un hombre o desde el punto de vista de una mujer. Me parece un ejercicio interesante de hacer y que me parece que también la vuelta que tiene que dar también la literatura femenina es como los personajes femeninos dramáticamente son mucho más ricos para construir historias. O sea, tenemos grandes personajes femeninos en grandes novelas y él tiene una riqueza dramática también en obras de teatro. Y los personajes masculinos, pues generalmente son valientes, héroes, es decir, es una posición heroica que es más elemental, más sencillo, sin tantas recovecos como puede tener los personajes femeninos. Entonces, digamos, el venero trágico en las obras narrativas es mucho más rico los personajes femeninos. Pero me parece también que nosotros como narradoras mujeres, y creo que este es el paso siguiente, no sé, lo he reflexionado un poco, es también dar una visión del hombre, no solamente mirarnos a nosotros mismas y hablar de las mujeres sí, con voz de mujer, porque de todas maneras, aunque yo esté escribiendo con un narrador masculino, pues es una mujer la que está empleando un truco literario. Entonces, me parece que nosotros tenemos que desarrollar estos personajes masculinos interesantes, ¿no? Si Flaubert hizo una Madame Bovary, Tolstoy hizo una Ana Karenina, sí, nosotros tenemos que, como en Orgullo y Prejuicio, Mr. Darcy, tenemos que encontrar nuestros Mr. Darcy, una historia que a mí me encanta y que yo a los jóvenes les he transmitido el entusiasmo por esta novelón antiguo que tiene una adaptación que me gusta mucho al cine, a la televisión. Y me parece que nos faltan esos como que comuniquemos cuál es nuestro ideal también de hombre. No el sufrimiento solamente, sino como hizo allí la escritora de Orgullo y Prejuicio,
¿ves? Y que le preguntan usted por qué se quedó solterona y dijo, solterona, ¿no? ¿Con quién me voy a casar si yo tengo a Mr. Darcy? O sea, ¿qué hombre puede superar a Mr. Darcy? Ninguno. Al día de hoy, para mí y para, digamos, las amiguitas de mis hijas, no hay un personaje más ideal, un príncipe azul más ideal que Mr. Darcy. Y no es que sigamos buscando el príncipe azul, sino que es que entonces, ¿cómo le vamos a exigir a los hombres otra conducta si nosotros no podemos decir cuál es el hombre que queremos tener? ¿Cómo es nuestro hombre ideal? ¿No? Ellos han planteado cuáles son sus personajes femeninos ideales o lo que creen que somos las mujeres o cómo nos comportamos las mujeres y nosotros tenemos que, como digo yo, como escritores, como escritoras, buscar esos personajes masculinos que no sean solamente los héroes de la guerra. Muy buena tu propuesta, Ana María. Está Ya volvieron. Yo quiero A mí me ir encanta cerrando. esa propuesta, sí. Me encanta también, me parece que ustedes van a seguir mucho en esas búsquedas que propone Ana María y en esos sentimientos que ustedes han puesto en cada uno de sus cuentos. Para la Biblioteca Pública de Pereira ha sido un honor poder tener entre su colección de las chambranas a ustedes como escritores. Y sobre todo esa versión femenina que Jaiber supo compilar con tanta sapiencia. En ese sentido, quiero pues despedir el programa, ir diciéndole a cada una de ustedes que sus aportes a la literatura siguen siendo sustanciales y valiosos, que escucharlas, como ha sido el hacer de hoy, nos permite entender ese lado femenino que hay en la literatura y comprender, valorar y respetar mucho ese camino trazado por ustedes. Mil y mil gracias por esa compañía tan esplendorosa que han tenido con nosotros el día de hoy para la Biblioteca Pública, para la Secretaría de Cultura de Pereira y para la alcaldía. Ha sido un placer y un honor contar con ustedes en este conversatorio y sobre todo en la colección de la chambrana que con tanto esfuerzo realizamos año a año desde la Biblioteca Pública. Entonces, unas palabras para despedirnos, cada una. Carlos Vicente, gracias, muy amable. ¿Empiezo? Sí, pues muchas favor. Gracias. Para mí es un orgullo y un honor que me hayan publicado en la biblioteca. Y ahora me estoy transmitiendo ahí. Ahí hay una
Pereira, ciudad moderna, inteligente y para la gente. Gobierno de la ciudad. Más infraestructura, más seguridad, más educación, más movilidad, más salud y más bienestar para los pereiranos.